Cafecito Bariátrico. En este video nos acompaña el doctor Osmani Salomón, quien es médico psiquiatra y psiquiatra perinatal. Bienvenido, doctor. Hola, Elena, un gusto estar contigo el día de hoy y con tu auditorio. Un placer. Claro, creo que vamos a aprender muchísimo de esta platiquita que vamos a tener. El tema que vamos a abordar en esta ocasión es la de evaluación psiquiátrica y candidatos a cirugía bariátrica. Bueno, pues considero sumamente importante tanto el diagnóstico previo de una enfermedad antes de someterse a una cirugía bariátrica, porque eso pues determina en gran parte el éxito a largo plazo. Algo bien curioso es que yo cuando hacía las historias clínicas siempre les preguntaba, ¿padeces alguna enfermedad? Me decían que no, y ya después salía que padecían, por ejemplo, ansiedad o depresión. Ahora, ya después de eso lo incluí y realmente me doy cuenta que la mayoría puede padecer o depresión o ansiedad. ¿Por qué es tan importante el poder realizar una valoración psiquiátrica antes de un procedimiento como este, doctor? Lo que comentas ahorita es muy cierto, ¿no? Antes nada más incluían las enfermedades crónicas como tales, pero afortunadamente desde que ya se tiene más abertura a lo que viene siendo la salud mental, ya se han incluido en esas valoraciones y es sumamente importante porque un gran porcentaje de personas que se someten a ese tipo de intervenciones tienen algún trastorno, llamémosle, de salud mental, y esto conlleva a descontrol de su patología. Si bien está bien estabilizada y controlada, pues se puede llegar a descontrolar y no solamente no va a tener los resultados esperados como comentábamos, sino que aparte va a tener una agudización de sus síntomas psiquiátricos. Por eso es que se debe de tener una valoración de su salud mental y ver si está en las condiciones adecuadas o óptimas. Y no quiere decir que porque tenga una enfermedad de salud mental no se pueda intervenir o realizar su operación bariátrica. Se debe de buscar el equilibrio perfecto. Sí, claro. Y por ejemplo, en el caso de tener alguna patología como muy específica, ¿hay algún proceso? Supongamos, una vez me tocó una paciente que tenía trastorno límite de la personalidad. Entonces, me acuerdo mucho que en el caso de ella, el médico nos dijo, oye, primero vamos a ver que el psiquiatra pues lleve como que su preparación y ya en el momento en que él nos diga, pues ya pasamos a operarla. En esos casos, ¿cómo se prepara un paciente? Ok. ¿Cómo podríamos preparar un paciente? Si bien quiero entender que cómo preparar un paciente es cómo poderlo estabilizar antes de su procedimiento, ¿no? En el caso de tu paciente que tenía trastorno o tiene trastorno límite de la personalidad, hay que ver que, pues, obviamente la palabra lo dice, tiene problemas de personalidad. Si bien el trastorno límite de la personalidad es sumamente complejo el manejo, de repente pueden estar estables y de repente no. Por eso deben de tener una buena apego al tratamiento, una buena psicoeducación y para que pueda realizar su operación. ¿En qué consiste esto? Que la paciente ya tenga mínimamente unos 6 meses estable, ¿sí? Que no tenga conductas impulsivas, autolesivas y que si está tomando algún tratamiento farmacológico y se pueden medir esos niveles, lo hagamos para que estén en rangos óptimos. Entonces sí, se puede autorizar la cirugía y seguir con su monitorización constante. Algo también sumamente importante es que no solamente las personas ¿sabes qué? Tengo el dinero para operarme, voy a pagarlo y ya. Entre las cosas que pudiéramos o ustedes pueden ver en consulta, ¿cuáles son las patologías que de plano son determinantes para decir este paciente no se va a operar y por qué? ¿Por qué no se podría operar a un paciente cuando llega aquí con nosotros a valoración? Sobre todo enfermedades psiquiátricas que estén fuera de control. Pacientes que tengan algún trastorno psiquiátrico, llamémosle como una patología, llamémosle esquizofrenia o trastorno bipolar, el riesgo de recaídas es bastante probable al momento de someterse a la operación y durante la recuperación. ¿Por qué tendría que suceder eso? Porque después de su intervención los niveles de los fármacos que utilizamos en ellos podrían verse afectada su biodisponibilidad. Y esto haría que tuviera una recaída. Si bien es su derecho de los pacientes quererse someter a este procedimiento, sobre todo para mejorar su salud, sobre todo, que es por lo que lo hacen, porque algunos de ellos tienen problemas de diabetes, hipertensión, dislipidemias y pues quieren mejorar esa salud, pero también nos les tiene que decir, bueno, usted no nada más tiene este problema, tiene un problema de salud mental que al hacerlo puede descontrolarlo, su patología. Si usted ha estado años estable y se somete a ello, puede presentarlo, pero si él insiste en quererlo hacer, uno le dice, bueno, vamos a tratar de hacerle algunos ajustes
tratamiento médico, posiblemente ajustar la dosis del fármaco para tratar de evitar estas recaídas y muy probablemente no suceda nada, ¿no? Pero uno siempre debe de ser como profesional, decirle los pros y los contras de su intervención y el riesgo que puede conllevar, ¿sí? Debido a sus necesidades. Sin embargo, como yo te decía hace rato, si la patología es crónica y sabemos el riesgo de cambiárselo, quitárselo, nos va a descontrolar, ahí sí sería una de las limitantes de decir, señor, tratamos de mejor evitar esa cirugía porque nos la va a descompensar en una patología que usted ya tiene años estable y controlada con este medicamento que se llama. Sí, se pone como en una balanza, pues, beneficios. Riesgo-beneficios. Y al final de cuentas, pues uno solo intenta. Sí, claro. Un caso completamente opuesto, donde se valore a la paciente o el paciente y veamos que no sería lo más idóneo realizar su procedimiento y se opera, ¿por qué pasa? Ok, bueno, ahorita comentábamos el trastorno límite, ¿no? Sin embargo, esa es una de las patologías nada más. Hay otras como el trastorno bipolar, la esquizofrenia, que si bien no podemos suspender su medicamento e incluso el disminuirlo, a veces conlleva reagudización de sus síntomas. Por eso la importancia de que cuando van a someterse a una cirugía bariátrica, tenemos a veces que ajustar la dosis de sus fármacos. No bajarlo, sino a veces subirlo un poco, porque si bien sabemos, obviamente tú eres el experto en esto, sabes que a veces la absorción de ciertos nutrientes posterior a ello no es la misma y tampoco de los fármacos, lo que nos generaría a veces una menor o alguna mayor biodisponibilidad de los fármacos y por eso tenemos que valorar qué tipo de paciente, qué fármacos está tomando, porque tenemos que valorar el riesgo-beneficio. Si la paciente o el paciente se nos puede descontrolar y si el ser sometido a este tipo de intervenciones va a descontrolar su patología de base y conlleva otro tipo de problemas, a veces preferimos mejor no hacerlo por el bien de la paciente o el paciente. Sí, y es bien importante que lo tomen en consideración porque me ha tocado mucho ver, estoy en muchos grupos de Facebook y a veces de que ponen, oigan, ¿quién me puede dar el pase? O un psicólogo o un nutriólogo que me dé el pase. Sabemos bien que tienen muchas ganas de hacerse su procedimiento, pero todo protocolo es por algo. Entonces hay veces que los pacientes no alcanzan, a veces quizá porque no existe la información, por desconocimiento, lo que sea, pero todo protocolo es por algo. Entonces más que nada por eso este espacio es para que sepan todo lo que puede y no puede pasar. A todo eso, ¿me permites hacer una observación a tu público? Sí, claro. Sí, ok, bueno, esto va de manera muy importante que siempre que se vayan a someter, vayan con un especialista certificado y calificado para que le realice sus intervenciones. Igual, no se brinquen los procesos de valoración y también acudir con un médico especialista en psiquiatría que esté certificado y calificado para realizar este protocolo. No nada más es dar el papel y el visto bueno, ¿no? Sí, claro. Porque como lo comentas tú, a veces nada más te lo piden, pero no quieren acudir a la valoración y no es así. Elena, algo importante también acerca de esto que estamos hablando es acerca de las patologías más comunes que vemos a veces en psiquiatría, entre los trastornos de ansiedad y los cuadros depresivos. Si bien hay pacientes que piensan que por ser sometidos a una cirugía bariátrica van a mejorar su autoestima, su patología de base y se someten, aún teniendo este tipo de trastornos, se dan cuenta que posterior a ellos no se solucionaron sus problemas de salud mental o de autoestima y buscan una solución errónea a veces, ¿no? Por lo cual también el someterse a estas intervenciones puede generar que descontinúen el medicamento psiquiátrico porque a veces piensan que los medicamentos psiquiátricos le van a subir de peso y lo que menos quieren es esto. Sin embargo, les hacemos ver que por eso se les hace las valoraciones para tratar de buscar el medicamento que menos les genere estos efectos secundarios, porque si bien sabemos que hay ciertos medicamentos psiquiátricos que te pueden generar ganancia de peso, hay otros que no lo hacen y son los más idóneos, ¿no? Ay, perdón que te interrumpa. ¿Cuáles serían los medicamentos que suelen presentar un aumento de peso en el paciente? O los que les huyen un poquito. Hay diferentes tratamientos, ¿no? Desde estabilizadores del estado de ánimo, antidepresivos, antipsicóticos, ansiolíticos, pero no todos los de cada grupo van a generar estos efectos secundarios. Hay unos que los generan más que otros, ¿no? Entre los antipsicóticos, pues tenemos algunos, 2, 3 que pueden generarte mucho esta ganancia de peso y pues por obvias razones en pacientes que están que quieren un proceso para su intervención o ya están posterior a esta intervención, tratamos de evitarlos. Y entre uno de ellos, los más comunes son la olanzapina, ¿no? O quetiapina, ciertas dosis que pueden generar este aumento de peso y también pues enfermedades como dislipidemia, ¿no?
Si un paciente ya tiene una obesidad, llamémosle mórbida en algún momento, y tú le das este medicamento, pues conllevas a que aumente más de peso el paciente. Y pues por obvias razones, si tú se lo sigues dando posterior a su cirugía, pues ¿qué esperas? Que el paciente se frustre al no perder el peso que desea, y que incluso va a tener una mayor ganancia todavía conforme esté en el posoperatorio y en las semanas y los meses siguientes. Esto le conllevaría a una reagudización de sus síntomas depresivos o de ansiedad o la patología de base que tenga, y pues él de que no llegue a buen puerto. Sí, sabes que me ha pasado también, veo dos panoramas. Uno, que a lo mejor ya tenían su tratamiento, se operan y dejan de ir. O sea, ya no, como que, ok, si ya veo que tenía alguna enfermedad o algo, oye, ¿has ido con tu psiquiatra? No, ya hace 3 meses que no lo veo. Cuando bien comentas, es súper importante que haya un reajuste de dosis. O también vemos otro panorama, que supongamos el paciente ya trae ansiedad o llega a traer depresión, pasa la cirugía y hay como momentos bien claves, más durante la primera semana 2 posquirúrgica, que están en puros líquidos, que el paciente se desespera. O sea, puede ver a la familia comiéndose una pizza, puede ver a la familia que es cumpleaños de alguien y tienen un pastel, y ellos de que con su suerito, con su agua, viéndolos nada más. Y esos como episodios de ansiedad se pueden reagudizar. En esos casos, ¿qué se pudiera hacer o qué es lo más adecuado? Mira, estás tocando un punto importante que no lo habíamos comentado. Ahorita que mencionas eso de que a veces la familia está festejando con un pastel, con algunos otros alimentos. Si tú mencionas que las 2 semanas posteriores está con una alimentación líquida, llamémosle, pues ahí deberíamos de incluir a la familia primaria de la paciente, sobre todo pues para que también lo apoyen y se les sea más fácil este proceso mientras puede cambiar su dieta, ¿no? A la paciente, porque si no, pues eso le conlleva a que incremente la ansiedad, el desespero y las ganas de comer otras cosas. Y la paciente que ya tiene un diagnóstico de trastorno de ansiedad y se somete a esa cirugía, y después de esas 2 semanas que está con dieta líquida se agudizan sus síntomas, lo más idóneo sería pues que se ajustara su esquema de manejo. No que se dejara de base con esa dosis, pero sí ajustarlo un poco mientras se va estabilizando, y que ya puede cambiar la alimentación y poder disminuir esa ansiedad que le genera. Pero es importante por eso que las valoraciones, como comentabas hace rato, no sean nada más previas, sino que debe de tener una continuidad, y no porque la paciente ya se siente mejor y dice, ya no lo ocupo, ya me siento bien, ya no voy a ir con el especialista que me siga valorizando. No, es un manejo conjunto y vamos de la mano. Es como ustedes, como nutriólogos, posterior a la cirugía tienen que seguir dando multivitamínicos o X o Y que indican ustedes como proteínas. Es como si dejaran de ir a ese seguimiento, y no, porque los pacientes, si bien sabemos, ustedes que lo miran más en ese punto de vista de la nutrición, la absorción de nutrientes se ve disminuida, se pueden presentar cuadros de anemia, problemas de absorción de fármacos, alteraciones electrolíticas. Por eso es la importancia de un adecuado seguimiento para evitar estas complicaciones, no nada más solamente de salud mental. Agregando un poco a lo que estabas preguntando ahorita hace rato, te comentaría que hay diferentes estudios, médicos en el área de la psiquiatría, que se relacionan acerca de las complicaciones que se presentan después de una cirugía bariátrica, un bypass gástrico. Si bien al haber una manipulación desde tubo digestivo y todo, conlleva en el área de psiquiatría a disminución de los niveles de folatos, de ácido fólico, por lo cual alteraciones en el metabolismo de la serotonina por disminución de los triptófanos, lo que conlleva en esos estudios se ha encontrado que en las conclusiones que personas que fueron sometidas a un bypass gástrico por la disminución de la absorción pueden desencadenar cuadros depresivos o de ansiedad, independientemente, aunque no los hayan tenido antes, ¿no? Se puede presentar porque es sumamente importante la administración y la síntesis del triptófano, folatos, para una adecuada salud mental. Ahí es donde ustedes hacen un trabajo muy importante, y no nada más son un estudio, son muchos estudios que ya se han hecho a partir del boom que se tiene acerca de las cirugías bariátricas, ¿no? Y ese es uno de tantos que hay, porque también se ha encontrado que no nada más se habían afectado a la síntesis de los folatos, de la serotonina, la dopamina, diferentes tipos de neurotransmisores que están afectados por estas situaciones. Y ahí es donde entra el medicamento. Pero el medicamento no lo hace todo. Si tú no tomas tus suplementos, si no te alimentas como te indica tu nutriólogo o nutrióloga, terapia, pues no vas a tener los requerimientos nutricionales adecuados para la síntesis de los otros neurotransmisores. Y es súper importante porque, por ejemplo, yo en lo personal, ese específico era un tema
que desconocía y usualmente les hacemos sus estudios de seguimiento. Bueno, tenemos los preoperatorios, les hacemos al tercer mes, 6, a veces 9 o 12. Y entre los que metemos es ácido fólico, pues para medírselos. Pero es súper importante, no es nada más como para cubrir los requerimientos nutricionales, sino también para prever todo eso que mencionas. También como dato agregado, vamos a ponerlo aquí, de que en una ocasión, y lo comentaremos como experiencia clínica, sin decir nombres, claro, pero me ha tocado en algunos casos que personas que se sometieron a una cirugía bariátrica acuden con nosotros porque desencadenaron un cuadro depresivo, y tú dirías, bueno, el cuadro depresivo se va a solucionar, ¿no? Le da tratamiento y ya, pero no vienen cuando presentan el cuadro depresivo, vienen porque después de que se fue agudizando más este cuadro depresivo llegaron a presentar un intento suicidio. ¿Por qué lo presentó? La paciente mencionaba que no estaba obteniendo los resultados que esperaba, su autoestima se fue por los suelos más que como la tenía antes, y esto llegó a generar pues crisis en ella, donde trató de atentar contra su vida. Afortunadamente, con el apoyo de su familia, que estuvo todo el tiempo con ella, se pudo salir adelante de esta situación. Pero vamos a sacar la importancia de la salud mental. Claro, y es que la red de apoyo es fundamental. A veces piensan de que, ay, no, pues la chamba es únicamente la persona que se opera y párale de contar, pero está bien importante la pareja, la familia, los amigos, porque otra cosa que sucede también es que tienen las valoraciones, se operan, a lo mejor acuden únicamente a las citas que les incluye el paquete con el doctor, ya sea con el psicólogo, el psiquiatra a veces, o con el nutriólogo. Se acaba el paquete y dejan de ir. O quizá también me toca en muchas ocasiones que no le ven la importancia ni siquiera acudir a terapia cuando es algo así, no, yo no lo ocupo, o sea, yo estoy bien, yo no estoy loco, pero no, como se desconoce todo este tema, ya llegan cuando es bien tarde o cuando ya lamentablemente están en una situación como la del paciente que mencionas. Y también no quiere decir que porque llegan tarde no puedan solucionar, no se les puede ayudar, que se va a hacer un poquito más complicado, más tardado, sí lo va a hacer para que eso les quede claro, pero no quiere decir que no puedan salir adelante y obtener los resultados esperados de su cirugía bariátrica, sobre todo porque lo entendemos que lo hacen por cuestiones de salud, ¿sí? Claro. Y para sentirse bien con ellos o ellas mismas, ¿no? Pero podemos ayudarles, no tengan miedo, acérquense a los profesionales que les pueden brindar la orientación adecuada y por favor no vayan con personas no cualificadas. Así es. Ni lo googleen, ni ChatGPT, ni TikTok, con especialistas. Pues creo que si no hay algo más que agregar, doctor, sería todo por este video. Elena, como siempre, es un gusto, y si en algún momento te podemos apoyar con algún otro tema o profundizar un poco más en esto que me estás comentando, o alguno de tus seguidores tiene alguna duda o pregunta, podríamos darle pie a algún otro comentario en otro momento. Claro. Y pues gracias por su atención y un gusto estar con ustedes. Estaría súper bien. Les dejamos aquí abajito las redes del doctor. Nos vemos en un próximo video y esperamos que les sirva esta información. Bye.